Iglesia Osana y Ministerio Femenil Alas de Águila presenta su programa Mujeres en Victoria a través de Osana Estéreo con la pastora Rosa Idalia de Hidalgo. Mujeres en Victoria. Aquí estoy ante ti, Dios, alzo mi voz porque libre soy, tu nombre proclamaré a los vientos. El Señor me los bendiga, mis hermanos. El tema para esta mañana: la sangre de Cristo nos limpia la conciencia. Vamos a la palabra del Señor, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Leamos desde el 13 mejor. Dice la escritura de la siguiente manera: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire qué hermosa la palabra, volvamos a leer. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. A pesar, hermanos, de que usted pueda hacer que conozca a Cristo, tal vez todavía esté procurando presentarse delante de Dios como una buena persona, pero ninguna norma o ninguna ceremonia ha podido limpiar el corazón de ninguna mujer, de ningún hombre, ni de nadie. Nada puede limpiar el corazón ni de un hombre, de una mujer, de un joven. Nadie puede, ninguna ceremonia puede limpiar su corazón. Pero la sangre de Cristo sí limpia nuestra conciencia. Mediante la sangre de Cristo se limpia nuestra conciencia. Mediante la sangre de Cristo se nos libra de la muerte. Mediante la sangre de Cristo se nos libra del poder del pecado. Si usted lleva sobre sí un peso de culpa, porque no puede llegar a ser lo bastante buena delante de Dios, dele una mirada, mi amada, a la muerte de Cristo y piense en lo que esa muerte significa para usted. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un sentimiento interior por el cual una persona reconoce sus propias acciones, mi amada. Es un conocimiento, es una noción del interior, del bien que debemos hacer o del mal que debemos evitar. La conciencia es un conocimiento exacto y reflexivo, mi amada, de las cosas. Ahora, ¿qué es una mala conciencia? ¿Sabe lo que es una mala conciencia? Una mala conciencia es la que te recuerda el ayer y te susurra al oído: eres una pecadora. Es la que te recuerda tu pasado y te dice: no tienes derecho a nada. Es la que te recuerda el pasado y te dice: no vales nada. Una mala conciencia es la que te está recordando continuamente el tropiezo de tu vida. Te lo pone en tu mente, te lo pone en tu corazón y te lo recuerda a cada momento y te dice: Dios no puede perdonarte. Y una mala conciencia es aquella que te recuerda el pecado y te impide que usted sienta el perdón de Dios. Le impide que usted sienta la redención del Señor. La sangre de Cristo, mi amada, nos limpia de la conciencia. Muchas mujeres, muchas veces, en las mujeres hay un sentimiento en la vida de ellas que no les permite sentirse perdonadas. Ese sentimiento, ¿sabe cómo se llama? Se llama culpa. Y la culpa la acusa.
Cuando una mujer siente culpa, esta culpa no la deja avanzar y le causa tormento. En el Antiguo Testamento había un sacrificio por la culpa, y este sacrificio que había por la culpa venía a igualarse de forma así, valga la redundancia, igual que el sacrificio por el pecado. Lo mismo que se ofrecía por el pecado, lo mismo se ofrecía por la culpa, de tal forma que los sacrificios venían a igualarse. Así como se sacrificaba por el pecado, también se sacrificaba por la culpa. Entonces, en el Antiguo Testamento, la culpa requería un procedimiento sacerdotal muy santificado, y la ofrenda de la culpa pues era igual a la ofrenda del pecado. Y esta ofrenda por la culpa requería tener una actitud arrepentida y un deseo de confesar su pecado. Estos son los lineamientos que el Señor dejó en el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo. Es un lineamiento que el Señor dejó de tal forma que para ofrecer un sacrificio expiatorio por la culpa de alguna persona, sea que lo hizo con dolo o sin dolo, como quien dice, queriendo o sin querer, el Señor dio estos lineamientos y le dice, bueno, van a ofrecer un sacrificio por la culpa, bueno, háganlo de esta manera, pero les dice allá por Levítico 5:5, también tiene que haber un arrepentimiento y tienen que confesar su pecado. Actualmente, hoy en día, mi amado, debido a la muerte de Cristo en la cruz, no tenemos que sacrificar animales, pero sigue siendo vital que confesemos nuestros pecados, porque la confesión muestra que estamos conscientes de nuestro pecado, de la santidad de Dios, de la humildad que debemos tener ante Él y de la disposición de volvernos de ese pecado. Ahora bien, la palabra declara, oiga, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Eso lo encontramos en Hebreos 9:14. Hay delitos y pecados en los cuales una mujer puede estar muerta en ellos, puede tener una muerte espiritual, porque dice la palabra ya por Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y en pecados, en una vida espiritual, pero la sangre de Cristo nos limpia la conciencia, mis amados. La sangre de Cristo nos limpia la conciencia, y es necesario que usted, si el enemigo la está acusando, si usted siente culpa en su vida y esa culpa no la deja avanzar, esa culpa no la deja seguir escalando peldaños en el Señor, es necesario que usted le eche la sangre de Cristo a esa conciencia. Es necesario que usted le eche la sangre de Cristo a esa culpa, y verá cómo la sangre de Cristo la limpia por completo. Una mujer en una gira que nosotros tuvimos en Belice, mi esposo estaba predicando y yo recuerdo que yo le hice el llamamiento a esa mujer. Ella estaba en una banca, la recuerdo tan claramente. Era una mujer morena, despeinada, andaba con un vestido negro, con sandalias. Y yo le hago el llamamiento a esta mujer y me dice, yo no creo que Dios me pueda perdonar porque yo he hecho cosas muy malas, verdaderamente malas. O sea, la conciencia a ella la estaba atormentando y la conciencia le estaba diciendo, eres culpable. Ahora, esta mujer estaba teniendo un arrepentimiento. Esta mujer en ella había un arrepentimiento, pero todavía no había confesado su pecado y la conciencia la atormentaba. Pero cuando supo lo que la palabra de Dios decía en cuanto a esto, Dios la libertó. Dios la libertó. Si usted es una mujer que hace tiempo le falló al Señor,
cometió un delito, cometió un pecado, debe de saber, mi amada, lo que la palabra de Dios dice acerca de eso. Lo que usted siente es culpa. Culpa de haberle fallado al Señor, culpa de haberle fallado a su marido, culpa de haberle fallado a su hermano, culpa de haberle fallado a sus hijos, culpa de haberle fallado a una amiga. Lo que usted siente es culpa y la conciencia la acusa y no la deja avanzar por completo. En esta mujer había un arrepentimiento. Sí sabía que lo que había hecho no estaba bien, pero todavía no se había arrepentido. Todavía no había confesado su pecado y la conciencia de ella ciertamente la atormentaba. Ahora, la palabra, te la vuelvo a repetir, dice que la sangre de Cristo nos limpia la conciencia. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso todo aquel que siente un arrepentimiento necesita confesar su pecado. Y cuando viene la sangre de Cristo sobre esa vida, cuando viene la sangre de Cristo sobre ese corazón, cuando viene la sangre de Cristo sobre esa conciencia, la culpa se va. Porque si en el antiguo tiempo se necesitaba de un sacrificio para ser limpiada la culpa, hoy no necesitamos un sacrificio de un animal para que la culpa sea quitada. Ya Jesucristo hizo un sacrificio por todo de una sola vez, y al rociar esa sangre de Cristo sobre nuestro corazón, al rociar esa sangre de Cristo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro espíritu, la conciencia se limpia, la conciencia se sana, la conciencia se liberta. ¿Sabe lo que dice Salmo 51, 16 o 17 por ahí, por favor? Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice la palabra, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué necesitamos para quitar la culpa de nuestras vidas? Primero, confesar nuestro pecado, arrepentirnos y aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, y esa culpa se va por completo. ¿Cuántas mujeres no viven atormentadas a través de la culpa? ¿Cuántas mujeres no viven atormentadas a través de la conciencia? Porque la conciencia les ha dicho y les hace sentir ese sentimiento que están sintiendo. Ese sentimiento les hace sentir que han fallado. Ese sentimiento no los deja prosperar en el espíritu. Ese sentimiento, cuando van de rodillas, les ataca y le dice: pero tú hiciste esto, pero tú hiciste lo otro, y te trae a recuerdo las cosas pasadas, y te trae a recuerdo las memorias antiguas, y viene la conciencia, te acusa y no te deja avanzar. Mataste a alguien, tuviste un aborto, y defraudaste a alguien, le robaste a alguien, hiciste cuanta cosa pudiste hacerlo bien y no lo hiciste. Viene la conciencia, te acusa, te dice: tú no eres merecedora de un milagro de Dios, tú estás mal. Entonces viene la conciencia y te acusa, pero usted debe de saber lo que la palabra dice acerca de eso. La palabra de Cristo dice, la palabra del Señor dice que la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias, porque hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. Cuando usted se eche la sangre de Cristo sobre su conciencia, cuando usted se arrepienta de aquello que ha cometido y le duele en su corazón, y usted diga: Señor, me arrepiento, nunca más lo voy a volver a hacer. Eso es arrepentimiento. Esa es una confesión de pecado. Inmediatamente vendrá la sangre de Cristo sobre su vida y la culpa se va afuera, y ese sentimiento sale, y entonces vendrá el Señor y le va a decir: las cosas viejas pasaron,
todas son hechas nuevas. Y usted se va a buscar esa culpa, y usted se va a buscar este dolor, y usted va a encontrar que ya no hay dolor, porque la culpa se ha ido. Jesucristo pagó por eso. Jesucristo pagó por limpiar nuestras conciencias en la cruz del Calvario. Usted puede ser rociada con la sangre de Cristo y la culpa se va fuera. ¿Sabe lo que dice Hebreos 10:21? Dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios le dice: acércate, mujer, con un corazón sincero. Acércate, mujer, en plena certidumbre de fe. Purifícate los corazones de mala conciencia. Y dice: y lava los cuerpos con agua pura. O sea, lava los cuerpos, limpia tu cuerpo con la palabra. Limpia tu cuerpo con la palabra. Obedece la palabra. Lee la palabra. La sangre de Cristo, mi amado, nos limpia la conciencia y quita la culpa. Y quita la culpa. Muchas mujeres no pueden seguir adelante en la obra del Señor porque se sienten culpables, pero es el enemigo el que se encarga de acusarlas. Por eso, si usted sabe de alguien, vaya y ore y dígale: la sangre de Cristo limpia tu conciencia, y la sangre de Cristo no te va a señalar, la sangre de Cristo te va a restaurar, la sangre de Cristo te va a redimir, y toda esa atadura de mala conciencia, la sangre de Cristo la rompe, porque no hay nada imposible para el Señor. Por eso es que muchas mujeres, a través de la culpa, llegan hasta el momento de la depresión, de la tristeza, hasta que llega el espíritu de suicidio y le dicen: no vales nada, morite, andate a pecar. ¿Qué importa? Ya lo hiciste todo mal, deleítate en el pecado. ¿Para qué, si has visto que no sirve de nada? Y empieza el enemigo a hablarle mentiras, porque cuando el diablo habla de lo suyo, habla porque él es padre de la mentira. Entonces, cuando viene Satanás a recordarle la culpa y a decirle: tú no eres perdonada, entonces viene el Señor y dice: la sangre que yo vertí en la cruz del Calvario, mija, puede limpiarte esa culpa, puede limpiarte esa mala conciencia que tienes, puede limpiarte y hacerte una nueva criatura. ¿Qué necesita usted, mujer? ¿Sabe lo que necesita? Necesita una limpieza espiritual. Necesita una limpieza espiritual en su conciencia. El creyente debe hacerse una limpieza espiritual para que la conciencia no lo atormente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid luego, o sea, dice el Señor, apúrense. Entonces muchos utilizamos este versículo para la gente que nunca ha conocido al Señor. Muchos utilizamos este versículo para aquellos que nunca han venido a un reconcilio con Cristo. Pero la palabra no hace excepción de personas. La palabra no dice: esta palabra solo es para ellos y esta es para ti. La palabra nos habla a todos, y la palabra te dice: venid luego y estemos a cuenta, a ver qué ha hecho usted. Dígamelo, y yo, dice el Señor, yo le perdono lo que sea, yo le borro lo que sea, yo le limpio lo que sea, porque para eso envié a mi Hijo Jesucristo, para que muriera por usted y usted sea libre. Pero venid luego, dice el Señor. Eso es lo que significa este versículo traducido a los mexicanos. Venid luego.
En la Biblia, mi hermano, tenemos ejemplos de conciencias culpables. La familia en contra de los amos, en contra de la mujer. En la Biblia tenemos ejemplos de hombres, de jóvenes, de mujeres que han tenido una conciencia culpable, que se sienten culpables y la conciencia les atormenta y viene y la conciencia les pasa la factura. Y mire, ¿sabe lo que dice la palabra allá por Génesis 42? Yo sé que usted sabe esta historia. En Génesis encontramos la historia de José. José era el menor de sus hermanos y era amado por su padre porque lo había tenido en la vejez, dice la palabra. O sea, dice porque lo había tenido en la vejez. Entonces el padre de José le hace una túnica especial de colores y los hermanos se encelaron. Entonces viene el Espíritu de Dios sobre José y le empieza a dar sueños. Y le empieza a dar sueños. Y viene él, empieza a contar los sueños que Dios le había dado. Y empieza el Señor a mostrarle que él iba a reinar sobre sus hermanos. Y luego empieza a mostrarle el Señor que no solamente iba a reinar sobre sus hermanos, sino también iba a reinar sobre su familia. Y empiezan a encelarse y le empiezan a declarar la palabra y le empiezan a decir que si se creía más, que porque lo veía de menos, que esto, que lo otro, y empiezan a tenerle miedo, no a la palabra, sino que empiezan a tener miedo de que realmente esa palabra se cumpla en él y empiezan a tener envidia y celos por completo. Ahora vienen ellos y debido a la envidia y debido al celo maquinan un gran pecado y dice, lo vamos a matar. Oiga, los hermanitos en carne peleados, hermanitos en carne peleados contra José y dicen, lo vamos a matar, lo vamos a matar. Entonces viene Rubén, se opone y dice, no lo matemos, echémoslo si quieren, esa cisterna no tiene agua, pero no lo maten. Y viene Rubén, se va, y cuando ellos vienen, ven que viene una caravana de los ismaelitas, árabes que son ellos, ismaelitas, y le dicen, vendámoselo como esclavos. Oiga la conciencia de estos hombres, el plan diabólico de ellos es que esos hermanos no se querían, esos hermanos no querían a ese varón, no lo querían, lo odiaban y dicen, y lo vamos a dar por muerto y vamos a decir que una fiera lo devoró, y realmente le causan esa amargura de espíritu al padre. Años después, mis hermanos, años después, el sueño que Dios le había dado a José se cumple, porque cuando Dios te da un sueño y usted vive en ese sueño Dios lo cumple, porque no hay nada más hermoso que Dios te hable y que usted esté en espera de ese sueño porque Dios le ha hablado a su vida. Entonces el sueño viene sobre José y se cumple por completo y viene a ser el segundo de Faraón y viene a reinar. En ese tiempo hay hambre en toda Canaán y vienen los hermanos a comprarle comida a él, y vienen los hermanos a comprarle comida. Y sabe lo que dice la palabra allá en Génesis 42:21, dice, mire, cuando José le preguntan por su hermano, porque José quería que ellos confesaran su pecado, ellos querían saber qué sentían por él, le dice, y decían el uno al otro, verdaderamente, cuando le preguntaron por el hermano, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La conciencia culpable de ellos les estaba acusando. La conciencia les estaba diciendo, la culpa les había llegado y les dicen, por su culpa, ustedes tuvieron la culpa de que ese hombre se muriera. La culpa fue de ustedes por haberlo vendido como un esclavo. Ellos no sabían ni se imaginaban a dónde Dios había llevado a José, cómo la mano venía sobre José poderosamente. Pero la conciencia viene y le señala su pecado. Los hermanos de José sabían que habían hecho mal a causa de la envidia. Planificaron matarlo y luego sin misericordia y sin amor alguno lo vendieron a los ismaelitas a causa de los celos, a causa del enojo. Años después,
la conciencia culpable. Les remordió, confesaron lo que les pasaba, lo que les pasaba era a causa de la maldad hecha con su hermano, y ahora se les estaba demandando eso. Tenían una conciencia culpable por haber actuado mal contra su propia familia. Pregunto, ¿cómo tienes la conciencia con tu familia? ¿Cómo tienes la conciencia con tu familia? ¿Cómo te está viendo el Señor en cuanto a tu familia? Porque muchas veces esa conciencia, esa culpa, viene a poner una barrera entre tú y el cielo, y las oraciones no pasan del techo. Hasta que tú le eches la sangre de Cristo a esa conciencia, hasta que tú le eches la sangre de Cristo a esa culpa se tiene que ir y te va a dejar libre. Entonces verás un avance en tu vida, entonces verás la gloria de Dios manifestada en ti. Te sentirás una mujer verdaderamente perdonada, sentirás una mujer con autoridad de Dios, porque tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido borrado y tu tiempo ha sido cumplido. ¿Cómo está tu conciencia en cuanto a la familia? ¿Cómo está tu conciencia en cuanto a tu esposo? ¿Cómo está tu conciencia en cuanto a tus hijos? ¿Cómo está tu conciencia en cuanto a los vecinos? ¿Cómo está tu conciencia en cuanto a tu novio? ¿Cómo está tu conciencia en cuanto a tus finanzas? ¿Qué dice tu conciencia? Revísese, por favor. Revísese cómo la tiene. Revísesela. Y si es necesario echarle la sangre de Cristo, hoy echémosle la sangre de Cristo a esa conciencia y la culpa se va. Y ya no habrá más carga del espíritu, ya no habrá más carga. Te vas a sentir livianita, vas a sentirte perdonada, redimida, restaurada, porque la culpa se habrá ido y ya las cosas viejas habrán pasado, y ni siquiera traerás a memoria las cosas antiguas, y vas a buscarte el dolor y te vas a dar cuenta que el dolor ya no lo tienes, porque el dolor se ha ido con la culpa, porque eso hace la sangre de Cristo. Bendita y alabada sea la sangre del Cordero. La sangre de Cristo no solo nos da redención, sino que la sangre de Cristo también nos limpia la conciencia de obras muertas, delitos y pecados en los cuales hemos vivido. La sangre de Cristo nos limpia. Oiga, no importa lo que haya sido, no importa lo que usted haya hecho, pero si usted cree a la sangre de Cristo, si usted cree a Jesucristo como el Salvador de su alma, esa sangre viene sobre usted y ciertamente la limpia, y no queda rastro alguno de ningún pecado. Y si el diablo quiere venir y le quiere señalar su pasado, si el diablo viene y le quiere señalar su angustia pasada, autoridad hay en usted y le dice: he sido redimida con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me ha limpiado mi conciencia. Ahora, hágase un examen, por favor, de juicio. Hágase un examen, por favor, y cheque en el nombre de Jesús su conciencia, y cheque si usted se siente culpable y siente si hay alguna culpa en usted. Quizás pueda venir que en algún momento usted cometió un error y a causa de ese error el otro no se convierte. A causa de su mal testimonio, la familia, el amigo, su cliente no se convierte, y usted siente algo de culpa ahí. No, hermana, no es que sienta algo de culpa, es que usted tiene la culpa, y esa culpa tiene que ser limpiada por completo, porque usted necesita una limpieza espiritual, y esa limpieza espiritual solo lo hace la sangre de Cristo. Vaya conmigo, por favor, Éxodo 9:27. Cuando el Señor envió la plaga de granizo sobre el pueblo de Egipto, hasta que el Señor envió la plaga de granizo, Faraón se arrepintió y sintió una mala conciencia. ¿Sabe por qué? Porque en esa granizada que Dios envió,
La gente murió, los ganados murieron, sus obreros murieron porque el corazón de Faraón se había endurecido y él fue el culpable de toda la muerte de sus obreros. Él fue el culpable de toda la muerte de los ganados. Dice la palabra del Señor. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. O sea, para él las otras veces no había pecado, pero aquí viene y él reconoce que ha pecado. Antes no lo había reconocido y él dice: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Reconoce su pecado porque sabe que a causa de él muchos de su pueblo murieron. Mucho de su pueblo se dispersó, ¿sabe? Y eso es lo que hace el diablo, mi hermano. Eso es lo que hace el diablo. Mire, el diablo incita a pecar y luego los acusa con la culpa. Y entonces la culpa no los deja levantar la cabeza. Cuando viene un espíritu de rebeldía sobre la obra del Señor, cuando viene un espíritu de rebeldía sobre la obra de Dios y las iglesias empiezan a ser destruidas por ese demonio de rebeldía, por ese demonio de pleito, entienda, si usted está en esa situación, reprenda el pleito, que el pleito se tiene que ir. Cuando una obra está bajo esas circunstancias, mis amados, y empieza sobre ellos un espíritu de rebeldía, entonces, ¿qué es lo que viene? Dispersa la obra. Los hermanos ya no se hablan, aunque vivan en la misma comunidad, y empieza una mala conciencia entre ellos, que dicen: por culpa de fulano, por culpa de sutano, por culpa de mengano, la obra está sufriendo por culpa de este, por culpa de lo otro, y esas malas conciencias tenemos que echarle la sangre de Cristo, someternos al Señor, humillarnos ante Él, y si es necesario ir, humillarnos y pedir perdón. De hombres es hacerlo, de mujeres valientes es reconocerlo y hacerlo. ¿Sabe qué dice la palabra? Cuando sepas que un hermano tiene algo contra ti, ve, pídele perdón a tu hermano y entonces trae la ofrenda al altar, porque no tienes buena tu conciencia. Ahora, en esta plaga de granizo, Faraón sintió una conciencia culpable porque murieron hombres, murieron animales a causa de su dureza de corazón, por su incredulidad a la palabra y dureza de corazón. Muchas familias perecieron. Y quiero contarte un testimonio. Fíjate cómo obra la culpa. Fíjate cómo obra la mala conciencia. Hace como 7 años, no, hace casi 8 años, invitaron al pastor Melquisedec a predicar a una radio de Guatemala. Le invitaron a predicar a una radio y él predicó el testimonio del rapto de la iglesia. Los que se quedan y por qué se quedan. Predicó ese testimonio ahí. Y luego que el hermano predicó ese testimonio, un pastor tenía una radio allí. Entonces ese pastor viene luego y nos cuenta su testimonio. Yo estaba ahí con él, nos cuenta su testimonio. Y él testifica que antes de ser pastor, pues era miembro de una iglesia, pero se había enamorado de una diaconisa de ahí. Y la diaconisa le había correspondido. Entonces los dos se habían enamorado y él llegaba al culto por verla a ella y se llenaba solo con verla. Entonces llegaron, pecaron, cayeron, pero supuestamente ante los ojos de los demás ellos estaban parados, estaban de pie. La esposita de ese varón quedó embarazada, dio a luz a su hija, pero su hija venía enferma, se enfermó. Y la mujer, la esposa, al ver que tenía supuestamente a un hombre de Dios como marido, le decía: ora por tu hija, ora por tu hija, ora para que el Señor la sane. Y nos testifica este hombre y dice: hermanos, yo no podía orar, yo no tenía cara con qué orar al Señor. Si yo sabía cómo estaba, yo no tenía cara para pedirle al Señor eso. Yo sabía que el Señor me estaba hablando a través de
de mi hija, porque en muchas ocasiones me dio palabra y yo no quise entender, me deleitaba en el pecado y el Señor tuvo que usar a mi hija para hablarme, pero yo no podía arrepentirme. Llegó el extremo que mi hija empeoró y la tuvimos que hospitalizar ya. Mi hija prácticamente estaba muriendo y yo no podía orar, no tenía cara con qué pedirle al Señor que la sanara. Si yo era el que estaba fallando, ¿por qué no me pasaban las cosas? A mí nos testificaba Él. Hasta que reconocí mi pecado y fui donde la hermana con la que andaba. Eran algo primos, y fui donde la hermana con la que andaba. Y le dije, ya vamos a dejar esto, nos vamos a arrepentir de nuestro pecado, porque ya Dios me ha hablado y yo quiero que mi hija sane. Dejaron el pecado, se arrepintió el hombre, confesó su pecado, se apartó del pecado, inmediatamente su hija sanó. Inmediatamente su hija sanó. La familia de este hombre estaba sufriendo a causa de su pecado y él sentía culpa, él sentía una mala conciencia porque ciertamente estaba muerto en delitos y pecados. Pero la palabra del Señor dice que la sangre de Cristo puede limpiarnos nuestra conciencia de obras muertas para que le sirvamos, dice la palabra, al Dios vivo. ¿Sabe qué pasaba también? A una mujer se la llevan ante Jesús y los dedos acusadores de todos le dicen: hemos encontrado a esta mujer en pleno adulterio. Oiga, ¿cómo va a creer? La acabamos de encontrar en pleno adulterio. Y le dice, y la ley dice que muera apedreada. Y viene Jesús, le dice: el que esté libre de culpa, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno le tiró una pedrada a esta mujer, ni uno. Cuando Jesús se levanta su rostro, le dice: ¿dónde están los que te acusan, mujer? Y ella dice: pues nadie me acusa. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Bueno, pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Todos aquellos que le acusaban, todos aquellos que la señalaban, tenían cola que le pisaran. Todos estos que le decían: esta es una mujer pecadora, tenían malas sus conciencias, necesitaban ser limpiados. Entonces, cuando vino la conciencia y dijo: ¿será? Entonces vinieron ellos y ya no apedrearon a la mujer. Pregunto, ¿qué dice su conciencia? Siente que hay algo que no la deja levantarse, siente que hay algo que no le permita avanzar. Échese la sangre de Cristo y será limpia. ¿Sabe lo que dice Primera de Juan 1:7? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis declara que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Romanos declara que Él ha pasado por alto los pecados pasados. Gloria a Dios. ¿Sabe? Esta palabra es tan hermosa. Allá en Romanos 3, capítulo 3, versículo 25 y 26 dice que el Señor ha pasado por alto nuestros pecados pasados. O sea, Él ya los pasó por alto. Y usted lo que necesita es saber qué dice la palabra acerca de esto. Usted lo que necesita es saber qué dice la palabra acerca de la culpa. Usted lo que necesita es saber qué dice la palabra acerca de la conciencia. Él te dice hoy: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Has pasado de muerte a vida.
Esto es lo que necesitan muchas mujeres. Esto es lo que necesitan aquella mujer que siente un vacío en su vida. Eso es lo que necesitan aquellas mujeres que no se sienten bien con el Señor. Aquella mujer que tuvo un descuido en el embarazo, su bebé nació mal y dice: por mi culpa. Esa conciencia no la deja. Sabe que necesita la sangre de Cristo en su corazón, la sangre de Cristo en su vida. La sangre de Cristo le puede limpiar esa conciencia, le puede limpiar de esas obras muertas para que le sirva al Dios vivo. Pregunto, ¿cómo está su conciencia? ¿Es necesario que le echemos la sangre de Cristo? ¿Cómo se siente usted? ¿Libre de culpa? ¿Siente culpa por algo? Yo le digo, échele la sangre de Cristo a esa culpa. Échele la sangre del Cordero de Dios y va a ser limpia de toda culpa. Haga esta oración conmigo, por favor. Esta oración que va a hacer conmigo en este momento no es una oración para recibir a Cristo, esa vendrá después. Esta oración que usted va a hacer en este momento va a ser una oración para que el Señor la libre de toda carga y la ponga en el reposo de Él. Ore conmigo así: Padre, ten misericordia de mí. Mira, mi conciencia me atormenta. Pequé, fallé. Reconozco, Señor, que he fallado. Pero te pido que tu sangre venga a mi corazón. Te pido que su sangre venga a mi alma, a mi espíritu, a mi cuerpo y me limpie esta mala conciencia y me libre de todo dolor que siento, todo dolor que no me deja avanzar, todo dolor que no me deja sentir tu Santo Espíritu. Quita de mí la culpa, Padre, ten misericordia. Dile: Jesús, quita de mí la culpa. Lávame con tu sangre y limpia seré. Perdona mi pecado. Dígale qué quiere que le perdone el Señor. Quizás usted por despecho le falló a su esposo. Quizás por despecho estuvo a punto de fallarle y él cree que sí le falló cuando usted no lo ha hecho. Y piensa que su matrimonio se vino abajo por su culpa. Quizás usted siente culpa en este momento porque no crió a sus hijos y ahora sus hijos andan en malos pasos. Y dice: por mi culpa, si yo hubiera criado bien a mis hijos, si yo los hubiera guiado por el buen camino, si yo no me hubiera ido de la casa. Y la culpa viene y la tormenta. Échele la sangre de Cristo a ese dolor y esa culpa se irá. Porque fiel es Dios en su palabra y dice que la sangre de Cristo nos limpia la conciencia. La sangre de Cristo eres limpia en este momento de la conciencia. No más dolor, no más culpa. Esa culpa se va en este momento porque eres perdonada con la cruz. Eres perdonada en la cruz del Calvario. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todo pecado es borrado y Dios te da doble por tu pecado porque has sido bendecida a través de la sangre de Cristo. Ahora, si usted nunca ha recibido a Jesucristo como el Salvador de su alma y siente esta conciencia que le atormenta, usted necesita ser lavada con la sangre del Cordero, inscribir su nombre en el libro de la vida y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma. Haga esta oración conmigo, por favor. El predicador ha terminado su mensaje. Si desea recibir a Jesucristo como su Salvador, le invitamos a que haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados y mis iniquidades. Me arrepiento hoy.
soy pecador. Amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Congréguese en la iglesia cristiana más cercana o comuníquese con nosotros para consejería y orientación espiritual. Será un placer orar por usted. 772-123-3998. 772-123-3998.